La vía de la singularidad y de la autenticidad tienen como objetivo formar la imagen del pueblo para que los individuos que la conforman puedan identificarse. En este caso, la vía de la autenticidad busca responder a las necesidades colectivas reales, las cuales van cambiando con el tiempo y las circunstancias históricas. Cada una se va presentando con un desafío nuevo al que hay que enfrentar. Esta también tiene que ver con la autorreflexión y la sensibilidad con lo real. Es decir, que esto será opuesto al yo, que viene siendo como el potencial proyectado con el deseo. Es decir, el individuo va a presentar sus deseos y necesidades dentro del pueblo. En pocas palabras, esta vía se basa en la imagen de sí mismo que es obra de un proyecto. Este proyecto tiene que ver con una representación imaginaria propuesta con la colectividad para satisfacer los deseos y necesidades y de lo que el pueblo quiere llegar a ser. La vía de la autenticidad no es singularidad, es decir, no vamos a reproducir en una imagen los rasgos que nos caracterizan como cultura o como pueblo. Esto tiene que ver más con la concretización de un complejo de características que pueden ser comunes con otras culturas, pero que deben representar y expresar como un mundo único. Es decir, que si yo como miembro adopto aspectos de otra cultura para resolver las necesidades o deseos de mi pueblo, yo debo tomar ese aspecto y adecuarlo a mi necesidad para hacerlo de nosotros. No copiar directamente el aspecto y nada más para ponerlo como un factor más de mi cultura. Como ya mencioné, el concepto clave aquí es el sí mismo. El sí mismo no se basa solo en lo que se es, sino también en lo que se puede llegar a ser. Esto tanto individualmente como en colectividad. Un pueblo puede llegar a ser el mismo cuando ya es capaz de conformar libremente su ideal para responder a sus deseos y necesidades actuales. Nuestra misión como miembros de una colectividad es dibujar un rostro en el que podamos reconocernos, ya que el pueblo debe llegar a ser lo que ha elegido. Eso nos quiere decir que nosotros somos los que vamos a conformar los aspectos fundamentales, los rasgos de nuestro grupo. Para la construcción de la identidad por la vía de la autenticidad se necesita una persona auténtica, que cumpla con que sus intenciones que profesa y sus valoraciones sean consistentes con sus inclinaciones y deseos reales. Deben ser propios de la persona. No debe adquirir los de otra persona que pertenezca a otra cultura. Asimismo, sus comportamientos deben responder a sus intenciones, creencias, valoraciones y anhelos que comparten con los miembros de su cultura. Porque en caso de que nosotros estemos representando aspectos de otra cultura, quiere decir que no nos sentimos identificados con la identidad del pueblo al que pertenezco. Un pueblo empieza a reconocerse cuando descubre sus creencias, sus actitudes y sus proyectos básicos.
los cuales van orientados hacia una unidad de diversas manifestaciones culturales que me van a permitir dar respuesta a las necesidades reales que se vayan presentando. Otro concepto clave en esta vía es la identificación. Se entiende como identificación el integrar a nuestra cultura elementos provenientes de fuera para dar respuesta a nuestras necesidades históricas y así satisfacer nuestros propios deseos. Esta también tiene como función identificarnos de otros y ver qué es lo que nos separa, qué es lo que nos distingue. Una vez ya formada la identificación, vamos a llegar a la autenticidad, que es abrir formas culturales que respondan mejor a situaciones históricas nuevas. Cabe mencionar que la autenticidad no solo surge desde fuera, desde los arreglos sociales, sino que también se construye desde dentro. O sea, es decir, desde nosotros como individuos, en donde nuestra voluntad moral del individuo va a cambiar la propia identidad, puede llegar a cambiar la propia identidad del pueblo. ¿Sí? Como ya mencionamos, esto va a ser como un ciclo, en esta vía es como un ciclo en donde podemos elegir un pasado propio de nuestro pueblo, pero que después, de acuerdo a las circunstancias históricas, lo vamos a deshacer de otro, ¿sí? Lo vamos a hacer de otro. Y la identidad, por lo tanto, se va a reconstruir y se va a forjar una y otra vez. Y por último, para terminar con esta parte de la vía, también en ella podemos presenciar la cultura inauténtica y la cultura imitativa. Se pueden dar dentro de esta vía. La cultura imitativa va a responder a las necesidades y proyectos propios de una situación ajena. ¿Sí? O sea, vamos a adoptar tal vez un aspecto de otra cultura, pero ni lo vamos a modificar a nuestras necesidades, sino que vamos a dar, supuestamente dentro de nuestra cultura, vamos a dar una solución a nuestra, pero en realidad lo que estamos haciendo es solucionando las necesidades y deseos de la cultura de la cual la adoptamos. Esta cultura imitativa, por lo general, se da en sociedades colonizadas o dependientes. ¿Sí? Es decir, también mi compañera Wendy ya había mencionado un poco de esto. Para entrar mejor en contexto, la cultura dominante es aquella que se va a formar a partir de acontecimientos históricos propios, los cuales van a predominar y perdurar en la nueva cultura del territorio que ha sido colonizado. Pero la cultura que se llega a desarrollar en el territorio colonizado nace solamente como una mezcla de la cultura dominante. Es decir, que no va a adoptar todo de ella. ¿Sí? Pero la cultura dominante sí va a poder poner como características iguales entre ambas, ya sea la religión, el idioma, o bien va a buscar suprimir algunas características de la cultura dominada.
Por ejemplo, en el caso de México, cuando llegaron los españoles, estos imponen la religión católica y por lo tanto nosotros dejamos de lado la religión politeísta para adaptarnos a esa nueva religión, por mencionar algo que represente lo que les estoy mencionando. También cabe mencionar que estos países colonizados o dominantes siempre van a retornar a las formas de vida premodernas que ya tienen como propias porque no hayan la manera de solucionar las necesidades actuales que se les van presentando. Bueno, esta cultura imitativa va a formar parte de la cultura inauténtica. La cultura inauténtica se va a caracterizar por reivindicar un pasado propio, es decir, que siempre va a recurrir a hechos históricos pasados para solucionar algún problema o situación. Que ahora bien, si en dado caso que ese pasado no dé respuesta a dichas problemáticas, entonces se va a optar por repetir formas culturales ajenas, que viene siendo lo que es la cultura imitativa, ¿sí? Por eso la cultura imitativa depende de la cultura inauténtica. Muchas veces los pueblos caen en inautenticidad porque para ellos es difícil parecer algo que no es. Por eso siempre buscan ya un dominio sólido, es decir, formas ya establecidas que le permitan seguir de pie, pues muchas de las veces no se avientan a aventurarse a buscar su propia identidad y motivos verdaderos. También se da por la falta de preocupación por el propio ser de una persona. Es decir, que el individuo no logra alinear los distintos niveles de deseo. Y con esto voy a que si un individuo tampoco establece sus necesidades, sus deseos, por lo tanto, el pueblo sigue siendo lo mismo, y aunque se vayan presentando diversas problemáticas, no hay como las bases para seguir en la evolución de la identidad del pueblo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la vía de la autenticidad, un ejemplo en México sería un estado laico que se logró mediante un estado laico y un nuevo estado basado en la democracia que se logra a través de las luchas independentistas, las revoluciones, etc. Entonces aquí hicimos uso de la vía de la autenticidad porque buscábamos satisfacer nuestras necesidades económicas, políticas, sociales e inclusive históricas. Y pues eso sería todo por parte de la vía de la autenticidad.